Hola mis queridos Friki Trekkies, como ya sabéis, soy Ricardo Ibars y os doy de nuevo la bienvenida a Friki Trek. En esta ocasión con un vídeo especial que he improvisado porque este fin de semana pasado empezó la Semana Santa y dentro de unos días vamos a celebrar Jueves Santo, Viernes Santo. Es la época en que todas las televisiones se llenan de películas relacionadas con la Semana Santa, así que he decidido hacer mi propia selección para ofreceros y que paséis estos días si es que tenéis vacaciones. Así que en este vídeo voy a recomendaros 5 películas para ver en Semana Santa y 5 libros para leer en Semana Santa relacionados con esta festividad tan especial. Así que ¿queréis ver qué películas y qué libros os propongo? Quizás os sorprenda. Pues dentro intro. Hola otra vez, mis queridos Friki Trekkies. Como ya os he dicho en la presentación, he decidido preparar este vídeo aprovechando que estamos en estas fiestas, estas festividades, de las cuales yo no soy nada fan, lo he de reconocer, pero hay algo que sí tienen que sí que me gusta y es que todas las cadenas televisivas se llenan en esta época de películas de romanos, que es un género que me encanta. Así que he decidido hacer una selección de películas para proponeros que veáis en estas fechas una selección de películas que se aparte un poco de esas que nos ponen siempre en Semana Santa en televisión, que son siempre las mismas, a saber, Espartaco, Ben-Hur, Rey de Reyes, La historia más grande jamás contada o Jesús de Nazaret. Bueno, pues voy a intentar salirme un poco de esa terna de películas y tratar de ofrecer alguna propuesta un poco más heterodoxa, no tan ortodoxa como estas que vemos en televisión, para sorprenderos un poco. Voy a intentar que este vídeo sea muy breve, voy a ir un poquito deprisa, así que sin más dilación, vamos a ello. Vamos primero con las 5 películas. En el puesto número 5. Bueno, en todas las festividades de Semana Santa nos echan por televisión Espartaco, que no tengo muy claro yo por qué la echan en Semana Santa, porque ni Espartaco era cristiano, su revolución tuvo lugar en el año 80 a.C. Y no tiene mucha relación con el cristianismo. Yo siempre he pensado que es porque como murió crucificado, pues le suena parecido y por eso siempre nos ponen Espartaco. Pero bueno, me da igual porque a mí es una película que me encanta. Y entonces no tengo nada en contra de que la echen todos los años para Semana Santa. Pero para empezar esta selección he decidido empezar no con Espartaco, sino con su secuela. ¿Sabíais que tenía una secuela, Espartaco? ¿A que no? Pues la primera película que he decidido elegir en el puesto número 5 es El hijo de Espartaco. Ahí la tenéis, en la parte inferior del DVD, El hijo de Espartaco. ¿Y cómo os puede ser posible esta película? Bueno, pues porque como si habéis visto Espartaco tantas veces como yo, ya habréis visto que al final de la película Lavinia se despide de Espartaco que está crucificado enseñándole a su hijo, ¿no? Y diciéndole, él vivirá como un hombre libre. Bueno, pues este final le sirvió a los italianos, muy avispados, ellos para plantear una secuela nada menos que con ese hijo de Espartaco. Y ahí que se lanzaron a hacer una película, un peplum, una película de bajo presupuesto, italiana, protagonizada nada menos que por Steve Reeves, que era el Hércules de las películas italianas de mitología griega. Así que pusieron a Steve Reeves, este forzudo, este cachas, a hacer de hijo de Espartaco, ya crecido, que, bueno, pues ha sido educado como un hombre libre, que se ha convertido en un centurión romano, un oficial romano, y que sirve a las órdenes nada menos que de Craso, el enemigo de su padre. Y la película, bueno, pues trata de qué ocurre cuando este hijo de Espartaco, que desconoce su origen, de repente se entera de que es el hijo de Espartaco, se da cuenta de lo mal que tratan los romanos a los esclavos, en concreto Craso, que sigue siendo un villano de primer orden. Así que, ¿qué hace? ¿Decide encabezar una rebelión como hizo su padre? ¡No! No se le ocurre otra cosa mejor que ponerse un casco que le tapa toda la cara
y dedicarse a impartir justicia cual si fuera el zorro, un zorro a Van Laretre, un zorro en tiempos de los romanos, atacando en todo caso a ese potentado que es Craso y dejando marcada una señal a todos aquellos con los que se enfrenta, que no será la Z del zorro, sino al revés, la S de Espartaco. Así que ya veis, una película muy loca, loquísima, que no tiene nada que ver, no tiene ningún viso de realidad, evidentemente, puro producto de explotación, puro producto de aventuras, un trasunto del zorro en tiempos de los romanos y que es malísima, es muy mala, realmente no tiene nada buena. Entonces me diréis, ¿y por qué no estás proponiendo esta película si es tan mala? Bueno, pues porque es de esas películas tan malas y es tan absurda, tan descacharrante, ¿no? Proponer esa especie de aventuras del zorro con ese hijo espartaco que va tapado con un casco enorme para que no se le vea la cara y va marcando a sus enemigos con la S, chas, chas, chas. Bueno, pues es tan absurdo que no deja de ser algo divertido y puede ser una propuesta alternativa a la visión de Espartaco que nos echan todas las Semanas Santas por la televisión. Así que El hijo de Espartaco, mi primera propuesta de hoy, protagonizada por Steve Reeves y dirigida por Sergio Corbucci, nada menos. Sergio Corbucci, que era un especialista en spaghetti western. Pues ahí la tenéis, El hijo de Espartaco. Mi segunda propuesta, en el puesto número 4 de este listado de 5 películas para ver en Semana Santa, pues os voy a proponer una visión de la vida de Cristo alternativa, que no es ni la hollywoodiense de Rey de Reyes o la historia más grande jamás contada, sino que es el Evangelio según San Mateo de Pierpaolo Pasolini. Una versión diferente de la vida de Cristo, en blanco y negro, una visión mucho más apegada a la realidad, mucho más realista, con un Jesucristo mucho más combativo, mucho más revolucionario e incluso con un aspecto muy diferente al que estamos acostumbrados. Está protagonizada por un español, Enrique Irazoqui, que por lo visto era amigo o pertenecía al círculo de amistades de Pierpaolo Pasolini, y ya lo veréis que tiene una imagen muy diferente, con un pelo muy corto, una barba de 4 días, un aspecto casi que lo asemeja al Che Guevara. Es curioso. Y Pierpaolo Pasolini quiso hacer una película muy apegada al neorrealismo italiano, con actores que no eran profesionales, con gente que cogió de la calle, de los pueblos, son rostros digamos, muy realistas. Es una película que respira mucho verismo, está rodada en paisajes pobres de Italia y, bueno, pues es una película muy curiosa, con mucho discurso revolucionario y que curiosamente gustó mucho al Papa de aquella época, que fue Juan XXIII, y que no dudó en recomendarla. Ganó el premio especial del jurado en el Festival de Venecia de aquella época y, bueno, pues yo propongo esta visión tan alternativa, tan distinta a esas visiones tan épicas de Hollywood que nos ponen en todas las Semanas Santas. El Evangelio según San Mateo de Pierpaolo Pasolini. Mi tercera recomendación, en el puesto número 3, pues os he traído a un personaje que es un personaje secundario dentro de la historia de Cristo, pero que, bueno, es el protagonista de una de las mejores películas para ver en esta época y que no sé por qué no se suele echar en televisión. No es nada menos que Barrabás. Barrabás, película dirigida por ese especialista de cine de aventuras que es Richard Fleischer. Aquí tenéis Barrabás y con un reparto de lujo, porque está protagonizada por Anthony Quinn, Ernest Borgnine, Jack Palance haciendo de villano, Vittorio Gassman, y es una película que está basada en un libro de Par Lagerkvist, que así por el nombre no nos dirá nada. ¿Quién es este señor? Pues este señor fue premio Nobel de Literatura, era un señor escritor sueco que obtuvo el premio Nobel de Literatura en los años 50 y escribió una novela corta, muy recomendable también. Os recomiendo que si podéis, si la encontráis, que la leáis, en la cual se basa este libro. La novela se titula Barrabás, igual que la película, y la película es una adaptación bastante fiel. Se inventa algún episodio más para alargar un poquito la duración, porque la novela era una novela cortita. Aquí creo que se inventa todo el episodio relacionado con los gladiadores, que es uno de los mejores episodios de la película. Y es una película estupenda, llena de aventuras, dando relieve, contándonos la historia de Cristo, pero de los inicios del cristianismo, pero desde otra perspectiva, desde ese ladrón, ese celote que es liberado, que no sabe muy bien por qué, es consciente de que tiene un destino, pero no lo entiende, y se pega toda la película buscando ese destino y al final, bueno, no voy a decir qué, pero sigue sin entender prácticamente nada.
de por qué le ha tocado a él ese destino. Una película llena de aventuras, tiene episodios como el que transcurre en las minas de azufre, donde es condenado Barrabás por segunda vez después de haberse sido vuelto a atrapar, escenas como las que transcurren en el anfiteatro donde luchan los gladiadores, porque Barrabás también es convertido en gladiador y obligado a luchar. Al final recala en la Roma de Nerón. Muy, muy divertida. Jack Palance está aquí en uno de sus mejores villanos y es absolutamente recomendable. Es una de mis películas favoritas para ver en Semana Santa. Y seguimos en el puesto número 2, pues en el puesto número 2, Ben-Hur, pero no Ben-Hur la de los años 50, la que nos ponen siempre en televisión, protagonizada por Charlton Heston, tampoco esta última versión tan infame, dirigida por Timur Bekmambetov, creo que se titula, me perdonaréis si no lo he pronunciado bien, que es infame, sino yo os voy a proponer que veáis la versión muda de 1925, la versión que yo me venía justo en un pack de DVDs con la versión de los años 50, esta versión dirigida por Fred Niblo, protagonizada por Ramón Novarro y que es un espectáculo. Aun si tenéis cierto reparo ante el cine mudo, yo os la recomiendo igualmente porque está muy bien, es espectacular. Es de los tiempos en que se rodaba a las bravas. Es incluso un poquito más fiel al libro de lo que es la versión de los años 50. Los años 50 elimina alguna trama del libro, algún personaje femenino, por ejemplo, que es importante, aquí se mantiene. Y, bueno, como digo, la escena de las cuadrigas no tiene nada que envidiar a la escena de las cuadrigas de la película de los años 50. Y la escena del asalto a las galeras es brutal, con unas galeras que se reprodujeron a tamaño natural, que llenaron de extras. Una película muy bestia, porque no existían esas restricciones que luego se impusieron en Hollywood. Aquí vemos incluso cabezas cortadas en medio de esa batalla. Y hasta murió algún extra de verdad rodando esa escena de accidente. O sea que es una película muy espectacular y que yo os recomiendo. Ben-Hur, la versión de 1925 de Fred Niblo y protagonizada por Ramón Novarro. Y para terminar, en el puesto número 1, pues una película que pues también es muy heterodoxa y no es otra que La vida de Brian, esa versión cómica de La vida de Cristo, algo a la cual le tuvieron que cambiar el nombre porque pues el escándalo iba a ser mayúsculo y en vez de llamarlo La vida de Cristo lo llamaron La vida de Brian. Y bueno, pues es una película que siempre es conveniente ver en estas fechas para saber un poco, desmitificar un poco todo esto que ha venido a parar el cristianismo, todo esto de la Semana Santa, y pone el acento muy bien en lo que fue el fenómeno del mesianismo en aquella época, que es lo que dio ser realmente Jesucristo, ¿no? Pues cómo eran los mesías, qué es el fenómeno del mesianismo, cómo surgían los mesías como setas en aquella época y por qué, todo en clave de humor. Una película que, bueno, ya casi también empieza a ser un poco clásica, porque muchas cadenas también la empiezan a emitir varios años en esta Semana Santa, así que también con ese espíritu un poco más de jocoso y de jolgorio. Bueno, pues con esto, mi recomendación de 5 películas para ver en Semana Santa. Y sin detenernos, vamos también a 5 libros para leer en Semana Santa. 5 libros relacionados con la historia de Jesucristo o con el cristianismo inicial. Y mi primera propuesta es Caballo de Troya, de J.J. Benítez, que os voy a poner la portada por aquí arriba. Bueno, pues Caballo de Troya es una novela que fue un boom en los años 80, fue un superventas y nos narra la historia de, J.J. Benítez es un investigador de lo paranormal, de los ovnis, y se montó toda una película diciendo que había contactado con un antiguo miembro de la NASA que había participado en un proyecto secreto. Nos cuenta cómo se reúne con él en unas circunstancias muy extrañas porque le quiere pasar un documento, y ese documento es nada más y nada menos que las actas de un experimento que hicieron en secreto de la NASA para enviar un astronauta al pasado a tiempos de Jesucristo y ver qué es lo que ocurrió allí realmente. Y eso es lo que nos cuenta la novela. La novela es muy divertida, está muy bien, a pesar de lo que pueda parecer, está muy bien documentada. Y aunque, a J.J. Benítez luego se le fue la pinza, se llegó a creer sus propias ocurrencias, se empezó a creer que le hablaba a Dios, hizo tropecientas mil secuelas de Caballo de Troya, a cual más infumable, pero la verdad es que esta primera está muy bien, es muy entretenida, muy bien documentada. Bueno, es un punto de vista casi de ciencia ficcionero sobre la historia de Jesucristo.
Y bueno, la segunda secuela, Caballo de Troya 2, aún se puede leer. El resto, para nada, absolutamente infumables. Pues esa es mi recomendación. Hubo incluso rumores de que en su día, de que Spielberg había comprado los derechos y quería hacer una adaptación de esta novela. Rumores que luego se descubrió que habían sido propagados por el propio JJ Benítez. vaya elemento, vaya figura. Pero bueno, eso no desmerece la novela, que es muy divertida. Seguimos. En el puesto número 4 he escogido He aquí el hombre, de Michael Moorcock, una novela también emparentada con la ciencia ficción y que ya os comenté de pasada en ese vídeo que tengo hablando de Michael Moorcock y el multiverso. Bueno, pues es una novela de ciencia ficción que causó escándalo en su época porque nos narra un viaje al pasado, un viaje en el tiempo de un personaje que quiere conocer la verdad sobre Jesucristo. Es un personaje muy atormentado, este protagonista de la novela, con muchos traumas, muchos problemas. Quiere encontrar una explicación, bueno, una solución vital, algo que le ayude, y lo que se va a encontrar es algo que no espera en absoluto. Y bueno, no quiero desvelar el giro final de la novela porque es muy, muy, muy curioso, muy interesante. Es una novela muy recomendable que une la ciencia ficción con el tema de la historia de Jesucristo. He aquí el hombre. Sigo. En el puesto número 3. En el puesto número 3 he escogido Poncio Pilatos, o El dilema del poder, de Roger Caillois. Está publicada por Edasa, es una novelita muy corta y está centrada en otro personaje secundario de la historia de Cristo, que es Poncio Pilatos. Y la novela lo que trata un poco de reflejar es todas las intrigas políticas que le llevaron a Poncio Pilatos a finalmente decantarse por esa decisión de mandar la ejecución de Jesucristo. ¿Qué intereses había detrás? ¿Qué presiones? Y bueno, sobre todo, lo que hace Roger Caillois es una cosa muy curiosa en esta novela, porque nos propone una especie de ucronía. Ucronía es esas novelas que nos plantean qué hubiera pasado si las cosas hubieran transcurrido de forma diferente. Entonces aquí lo que se nos plantea en esta pequeña novela es qué hubiera pasado si Poncio Pilatos finalmente hubiera decidido tomar otra decisión, que es la de ejecutar a Barrabás y liberar a Jesucristo. ¿Qué hubiera podido suceder? Simplemente desde un punto de vista, pues eso, analizando qué factores influyeron en esa decisión de Poncio Pilatos y qué factores podrían haber influido para que tomara una decisión diferente y cómo eso podía haber transcurrido. El final es también un poco surrealista. Poncio Pilatos tiene una visión de todo lo que va a ocurrir en el futuro. Pero bueno, es una novela que plantea una serie de reflexiones muy, muy interesantes. Y por eso la propongo, porque es breve, fácil lectura y muy curiosa. En el puesto número 2. En el puesto número 2 he elegido El reino de los réprobos, de Anthony Burgess. Anthony Burgess es un escritor muy conocido, británico, que os sonará a muchos porque es el autor de esa novela que es un clásico de la ciencia ficción que se llama La naranja mecánica y que dio pie a esa famosa película de Stanley Kubrick. Pues es uno de los clásicos de la ciencia ficción, Anthony Burgess, pero también tiene otras obras que son muy importantes y entre ellas está El reino de los réprobos, una de las mejores novelas históricas que yo he leído que transcurren en tiempos del cristianismo y en la cual nos va a contar todos los hechos que sucedieron tras la muerte de Jesucristo, centrándose sobre todo en dos partes diferenciadas. Por un lado, en los apóstoles. Es una novela que nos cuenta todo eso que se ha dado en llamar los hechos de los apóstoles después de la muerte de Jesucristo, poniéndolos en paralelo con la historia del Imperio Romano, con la historia de la familia Julio-Claudia, esa historia que también nos había contado Robert Graves en Yo Claudio, aquí contada, también puesta en paralelo con la historia de esos apóstoles, ¿no? Y un poco contraponiendo esas dos historias, a la vez que se nos narran pues unas historias de personajes secundarios que aparecen entremezclados entre estas dos tramas. La historia de un centurión que estaba destinado en Jerusalén, que luego vuelve a Roma, se enamora también de una cristiana. Bueno, pero es una novela muy entretenida, una novela muy curiosa, muy bien documentada y muy bien escrita, y que dio lugar a una serie de televisión en los años 80 que estuvo muy bien. Una serie de televisión que se tituló Anno Domini. AD Anno Domini.
y que, bueno, si la podéis repescar por ahí, era una serie de televisión que estaba muy bien hecha y muy bien. Así que El reino de los réprobos, de Anthony Burgess. Y mi última novela para recomendaros, la que he puesto en el número 1, es una novela de la que también hablé de pasada en otro vídeo, en uno de mis primeros vídeos, ese en el que os hablaba de mi top 3 de novelas históricas. La cité de pasada porque es una novela de Robert Graves, el autor de Yo Claudio, y esa novela es Rey Jesús, una novela centrada eso, en el cristianismo, en los tiempos de Jesús, y que propone una tesis muy curiosa y muy interesante, y es que Jesucristo podía haber sido realmente heredero o heredero legítimo de lo que era la corona de Israel, podía haber sido el rey de Israel, porque lo que plantea es que era descendiente real de la estirpe de David, y que había también un importante componente político en toda esa revolución que supuso la aparición de Jesucristo. ¿De acuerdo? No se trataba solamente de una especie de mensaje religioso y social, sino que también había detrás unas intenciones políticas. Una novela muy interesante como todas las de Robert Graves. Bueno, pues esta es mi propuesta de 5 películas y 5 novelas para Semana Santa. Espero que os haya resultado interesante. Y bueno, espero poder todavía colgar otro vídeo esta semana para compensaros por mi ausencia aquí en Freaky Trek. Como siempre digo, sed felices, procurar disfrutar en la medida de lo posible. Si tenéis vacaciones en estas fechas, pues disfrutar de vuestras vacaciones. Y nos seguimos viendo aquí en Freaky Trek. Gracias por vuestra fidelidad. Si me habéis descubierto por primera vez, por favor, suscribiros al canal, dadle a la campanita para que os lleguen las novedades, dadle al like también y compartid este vídeo en vuestras redes sociales para que cada vez seamos más miembros en esta familia de Freaky Trekkies. Dejadme vuestros comentarios, que pues bueno, los leeré atentamente y procuraré contestarlos en la medida de lo posible. Y bueno, pues nos seguimos viendo aquí en Freaky Trek. Como siempre digo, larga vida y prosperidad. Adiós.